Venezuela, porque este jueves Nicolás Maduro se prepara para juramentarse como presidente de Venezuela, todo en el marco de una fuerte crítica de muchos países que incluyen a Estados Unidos y naciones europeas. No reconocen su investidura porque consideran que las elecciones no fueron democráticas ni legales. Maduro respondió en rueda de prensa a los cuestionamientos. Miles de compañeros militares, hombres y mujeres del pueblo, está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. Y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna de traidores y traidoras que pretenda violentar la vida interna de Venezuela, llámese como se llame. No vamos a permitir, y lo deben saber con mucha claridad, no vamos a permitir ni un desliz, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga y que pretenda posicionar un plan como el del 11 de abril o un plan golpista, sepa que se va a enfrentar con la justicia, que se va a enfrentar con la Constitución y se va a enfrentar con todo el poderío cívico, militar y constitucional que tiene nuestra patria. Estamos con el sociólogo venezolano Emerson Cabaña para hablar de lo que será una nueva presidencia de Nicolás Maduro. ¿Cómo ve la situación de su país? Intentar comprender cómo se llegó a este momento político y si tiene alguna explicación desde la sociología. ¿Cómo estás, Emerson? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero de todo, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, primero agradezco por la invitación y yo considero que este punto en el cual está Venezuela hoy día no es de la noche a la mañana. El gobierno venezolano, el régimen del presidente, del señor Nicolás Maduro y antiguamente el del presidente Hugo Chávez ha venido preparando el terreno para que el Estado venezolano, el gobierno venezolano pueda controlar cada sector de la vida social del país. No hay un sector hoy día en Venezuela en el cual no dependa exclusivamente del gobierno. Muchos dicen que el fracaso del modelo económico venezolano, yo creo que no es ningún fracaso, ni el modelo económico ni el modelo político, pues justamente ellos jugaron y apostaron y condujeron al país a que justamente se viviera esta crisis económica para que cada venezolano, justamente los sectores más vulnerables, dependieran para sobrevivir exclusivamente del Estado. Pero hasta ahora la oposición no pudo ponerle un freno. Los países que están en contra, que son muchos los que han desconocido estas elecciones, parece que tampoco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Son imparables? ¿Falta compromiso, para tratar de poner un freno a esto? Fíjate, el régimen venezolano se mantiene unido no por un tema ideológico, no por un tema de visión de país, se mantiene unido exclusivamente por un tema económico, un tema de que ha sido múltiples veces denunciado de negocios ilegales, de corrupción, de dinero ilegal que está por todas partes, y eso es lo que mantiene, unido todo este grupo, principalmente los militares. Y yo creo que aquí los militares tienen una gran responsabilidad con el país que no la han asumido, no han reivindicado nuestra Constitución y se debe justamente a eso, a la dependencia económica que tienen actualmente de todos los negocios oscuros que se han hecho durante todos estos años. Por otro lado, la comunidad internacional, nosotros desde que estábamos en Venezuela y siempre alertamos, siempre lo dijimos, del peligro que significaba el chavismo para Venezuela, del peligro que significaba para la democracia y la estabilidad nacional. Sin embargo, sabíamos que muchos de los gobiernos que estaban anteriormente en los diferentes países justamente le dieron legitimidad al gobierno del presidente Chávez e incluso cuando Nicolás Maduro se robó las elecciones presidenciales con Enrique Capriles en el año 2013. La misma comunidad internacional, ante una actitud, hacerse la vista gorda un poco de lo que pasaba con Venezuela, permitió que llegáramos donde estamos. Sin embargo, yo creo que hoy día con los gobiernos mucho más responsables que están al frente de nuestros diferentes países hermanos se puede llegar a un momento de presión que yo creo que es la única salvación que tiene hoy día Venezuela. Una articulación desde el poder legítimo que es la Asamblea Nacional junto con la comunidad internacional para poder cercar cada vez más, no al país, no hacer sanciones al país, sino hacer sanciones individuales a todas las personas que han violado los derechos humanos y que mantienen prácticamente prisioneros y pasando la peor crisis de la historia a todos los venezolanos que están allá. Vos recién mencionabas el tema de los militares, como uno de los bastiones en los cuales se apoya el gobierno de Maduro. Ahora, ¿qué pasa con el apoyo popular? ¿Cuánta gente apoya al gobierno de Maduro, al chavismo, hoy en Venezuela? Es un número importante, ha decrecido, porque
digamos, uno desde afuera le cuesta creer que si no tiene nada de apoyo popular pueda seguir perdurando y perdurando que en el gobierno. La última elección libre, que es el punto de referencia más cercano que tenemos, que fueron las elecciones de la Asamblea Nacional, pudimos ver perfectamente cómo la gran mayoría del país apostó justamente por un cambio político y relegó, digamos, a las fuerzas del oficialismo a una minoría bastante escasa. En las últimas elecciones, incluso las elecciones del 20 de mayo, presidenciales que obviamente no reconoce el mundo democrático, que no reconocen los países libres del mundo, que apuestan justamente por la democracia, votaron apenas 5 millones de personas, según incluso las cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral. Lo que te demuestra es cómo incluso hasta las mismas cifras manipuladas del parte del Consejo Nacional Electoral, el chavismo ha venido decayendo constantemente. Y yo creo que hoy día, si el pueblo venezolano tuviera la libertad de elegir, no estuviera sufriendo ese control social para poder sobrevivir, es que esto hay que entenderlo, porque no podemos criticar a una madre que depende exclusivamente de una bolsa de comida, no podemos criticar que no salga a la calle o que eleve su voz, porque es su única forma de sobrevivir. Y si hoy día nuestro pueblo tuviera la libertad y no tuviera ese control criminal social que tenemos hoy día, créeme que ya las cosas hace, digamos, bastante tiempo hubiesen cambiado en Venezuela. ¿Y qué podemos decir de la oposición? Porque la oposición no tiene, digamos, los mismos problemas que puede tener la gente de a pie. Digamos, se supone que si están en la oposición pueden expresarse más fuertemente y tener una voluntad un poco más fuerte y un poco más allá. Que esta situación esté así, en parte, no depende de que la oposición no ha podido, no supo, no quiso ponerle un freno eficaz. Yo no te voy a decir que la oposición ha jugado, digamos, el mejor rol de lo que la historia le ha deparado, ¿no? Pero sin embargo es bastante fácil a veces criticar, pero hay que vivir ser oposición en Venezuela. Vemos como tenemos al diputado Juan Requesens desde hace más de 100 días preso por hacer absolutamente nada, por dar un discurso desde la Asamblea Nacional. Vemos cómo asesinaron a un concejal hace ya 3 meses, ayer se cumplieron 3 meses de la muerte de Fernando Albán, y vemos la constante persecución que le hacen a todos los líderes venezolanos. Yo sí creo que la oposición ha cometido errores, pero sí creo que es un momento de reivindicarse. Justamente la Asamblea Nacional acaba de aprobar un decreto ley para asentar las bases de la transición, donde justamente hablan algo muy importante, que es justamente generar ese clima de transición e incluir a los sectores militares que quieran justamente apoyar la transición democrática, apoyarlo a través del Consejo Nacional para la Transición Democrática. Yo creo que ese paso es muy importante y hay que apoyar con todas las fuerzas que podamos apoyar desde los distintos lugares en el mundo donde estemos al único poder legítimo que tenemos, que es la Asamblea Nacional, que si bien es cierto, cometió errores, es lo que tenemos y es lo que hay que apoyar. Justamente quería preguntarte eso para clarificar un poco para la gente que no sigue día a día lo que pasa en Venezuela, porque pasan tantas cosas que a veces es difícil entenderlo. Por un lado está la Asamblea Nacional, que sería el poder legislativo, al cual el gobierno de Maduro le sacó su poder legislativo, por decirlo, para pasárselo a la Asamblea Nacional Constituyente, claro, que es la que tiene mayoría de Maduro o chavista. Hoy en día, ¿qué papel está cumpliendo la Asamblea Nacional, que sabemos que tiene mayoría opositora? ¿Qué poder concreto tiene? En 2015, como sabemos que fueron estas últimas elecciones libres en Venezuela, ganó la Asamblea Nacional la oposición, que es el órgano legislativo que según nuestra Constitución. La figura de la Asamblea Nacional Constituyente es una figura que sí aparece en nuestra Constitución, pero que para poder convocarla tenía que seguir ciertos pasos, tenía que hacer una elección universal, secreta, directa, cuestión que no fue realizada en las elecciones que llevó a cabo el chavismo. Actualmente el poder que puede ejercer la Asamblea Nacional dentro del país está limitado gracias a la fuerza y gracias a la violencia de parte y la persecución de parte del gobierno. Sin embargo, a nivel internacional el rol de la Asamblea Nacional es muy importante, porque el rol de la Asamblea Nacional a nivel internacional es el único poder reconocido por la comunidad internacional. Incluso en este proyecto de ley vemos cómo hay iniciativas para ponerle el ojo a toda esa cantidad de fondos ilegales que hay a nivel de corrupción de individuos chavistas en el exterior para poderlos recuperar. Vemos cómo también en ese proyecto de ley se habla de nombrar representantes en misiones diplomáticas en distintos organismos internacionales. Vemos que hay un reconocimiento del mundo libre hacia esa Asamblea Nacional y, como te digo, es la principal motor que tenemos los venezolanos para, en conjunto con otros sectores del país, poder hallar esta solución y poder esta concertación para poder superar esta oscura etapa que nos ha tocado vivir. ¿Cómo crees que van a seguir las cosas en Venezuela a partir de mañana jueves, cuando Maduro nuevamente asuma, legítima y legítimamente, pero él va a asumir nuevamente o va a intentar asumir un nuevo mandato presidencial? La realidad del venezolano va a ser exactamente igual, y lo que ha venido pasando durante estos últimos meses, cada día se va a decaer más el nivel de vida del venezolano. Sin embargo, yo sí creo que a nivel internacional, y como te digo, la fórmula a la que yo apuesto y a la que apuestan muchas personas para salir de la dictadura actual en Venezuela, es que justamente haya una cooperación con la comunidad internacional para cada vez más cercar a los corruptos, a los violadores de derechos humanos, a los opresores del país, y de esa manera poder generar un quiebre interno dentro del régimen venezolano que pueda dar paso a que se generen espacios y puentes entre la Asamblea Nacional, otras fracciones de la oposición, para poder generar un espacio que nos lleve justamente a la transición democrática, que es lo que está apostando la Asamblea a través de esta ley que acaban de aprobar.
¿Sería clave que deje de tener el apoyo de los militares Maduro para que eso pase? Sin duda, yo creo que los militares tienen que asumir el rol que dice la Constitución y reivindicarla. Yo creo que los militares tienen una oportunidad histórica y ha pasado. El año pasado hubo cientos de detenciones militares justamente porque alzaban su voz dentro de los cuarteles y decían esto tiene que cambiar. Y yo creo que los militares tienen que jugar un papel fundamental y negociado. Yo sí creo que tiene que haber una negociación seria, pero no una negociación que sirva para darle legitimidad al gobierno, sino que a través de la presión internacional, de la presión hacia todos estos individuos, se pueda generar una solución pacífica en nuestro país. Por último, ¿qué opinión te merece la declaración del Grupo de Lima? Mira, yo estoy de acuerdo en todos los aspectos de la declaración del Grupo de Lima, menos el que se refiere al tema de Guyana, porque obviamente todos los venezolanos estamos a favor de lo que es la reclamación de este territorio, pero sin embargo me parece que es una postura contundente. Lamento mucho la actitud del presidente de México, que ha tomado una actitud pusilánime, igual que la del Papa Francisco. Yo creo que no es momento para evaluar y para decir qué está pasando en Venezuela. Yo creo que hay suficientes pruebas de lo que ha pasado en Venezuela, hay suficientes pruebas para saber que en Venezuela hay una dictadura férrea, hay un régimen que persigue a la gente, hay un régimen que a través del control social mantiene a la gente prisionera, mantiene a la gente atada, mantiene a la gente pobre. Yo creo que el rol del Grupo de Lima es fundamental, pero sin embargo yo le pido al Grupo de Lima, y yo creo que también es la línea de la mayoría de la oposición venezolana, que más allá de los comunicados pasen a las acciones más concretas y comiencen a sancionar, así como lo ha hecho el gobierno del presidente Trump, del primer ministro Trudeau y la Unión Europea, a funcionarios del régimen venezolano que están implicados en violación de derechos humanos y corrupción. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Cabañas. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que pase en Venezuela de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Y en el resto de Sudamérica siguen pasando cosas